explicar de forma muy rápida lo que son las potencias. ¿Qué es eso de una potencia? Una potencia es una forma abreviada de la multiplicación de un término que siempre es el mismo. ¿Qué quiere decir? Una potencia sería un número, bien, por ejemplo el 2, el cual llamamos base. En el que se pone en chiquitito otro número que se denomina exponente. ¿Qué número puede ser? Un número entero, por ejemplo, el 3. ¿Y qué es eso de una potencia? Una potencia es, como he indicado, una forma abreviada de un número que se multiplica una serie de veces. ¿Qué número se va a multiplicar una serie de veces? El número 2. ¿Cuántas veces se va a repetir el número 2? Nos lo indica el exponente, que sería 3 veces en total. Entonces, este número sería el resultado de multiplicar 2 3 veces seguidas. 2 por 2 y por 2. ¿Lo veis? La base siempre se repite y el exponente indica el número de veces que se multiplica el número 2. 2 por 2, 4 y por 2, 8. Y, comentando al principio, en vez de poner esto así, lo ponemos de forma abreviada. Ese es el sentido de las potencias. ¿De acuerdo? Voy a explicar un poquito, bien, aparte de lo que es una potencia, el significado de la misma. Acordaros, en los libros de matemáticas nos lo encontramos así, pero lo podemos extrapolar a este ejemplo. A elevado a n, bien, acordaros que a en los libros de matemáticas sería la base y n el exponente o el número de veces que queremos, bien, multiplicar la base. Por ejemplo, a elevado a 3 sería a por a y por a. Otra forma de ponerlo más largo. Bien. Luego os vais a encontrar también las potencias de base 10. Las potencias de base 10, dependiendo del exponente, vamos a tener un valor u otro. Por ejemplo, 10 elevado a 1, acordaros que cualquier base elevado siempre a 1 es esa base. En este caso, 10. 10 elevado al cuadrado, acordaros que sería el resultado de multiplicar 10 por 10. En este caso, 10 al cuadrado, cuando ya lo sabemos, automáticamente ponemos 100. 10 elevado al cubo, acordaros que el número 2 en matemáticas se lee como cuadrado y el número 3 se lee como al cubo. 10 elevado al cubo, 1000. 10 elevado a 4, 10.000 y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Seguimos. A elevado a n. A elevado a n. Lo hemos visto aquí, pero también tenemos otra potencia que sería a elevado a menos n. Cuidado con esto, que es un error muy común que pasa en los exámenes de matemáticas. ¿Cuánto sería eso de a elevado a menos n? En las potencias, yo siempre recomiendo trabajar con bases con exponente positivo. ¿Cómo se convierte un exponente negativo en positivo? Cambiando de arriba a abajo o de abajo a arriba. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una base con un exponente negativo en el numerador, bien, porque esto lo podemos considerar partido de 1, lo podemos considerar como una fracción en el que esto es el numerador y el 1 es el denominador. Si lo tengo el exponente negativo en el numerador, lo paso al denominador, bien, y ya tengo el exponente positivo. Lo voy a poner aquí en grande para que se vea bien. A elevado a menos n. Por defecto, esto está dividido entre 1. Vuelvo a repetir. Si el numerador lo paso al denominador, bien,
el exponente, cuidado, no la base, el exponente se convierte en positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto quedaría así. Y cuidado, evitar el error, que pasa también mucho en los exámenes. A veces se nos olvida poner aquí el número que va por defecto. ¿Cuál sería? Evidentemente, el número 1. ¿Lo veis? Y ya lo tenemos en el denominador. ¿Qué es lo que pasa? Que también nos podemos encontrar esto. ¿Bien? El exponente negativo en el denominador. Lo subimos arriba y ya tenemos el exponente positivo. ¿Por qué os estoy explicando esto? Porque a la hora de trabajar ya un castillo con muchas potencias, bien, tenéis un vídeo, yo siempre recomiendo trabajar, desde mi punto de vista, con exponentes positivos. Siempre. ¿Cómo vamos a trabajar con exponentes positivos? Gracias a esta transformación. Entonces, en este caso, a menos n partido de 1 es lo mismo que 1 partido de a elevado a n. ¿Y qué otro caso nos podemos encontrar? Que la base no sea un número entero, sea una fracción. Si es una fracción, hay una regla que indica que los exponentes, bien, elevan al numerador y al denominador. ¿De acuerdo? Voy a poner este ejemplo, primero con el exponente positivo para que se entienda mejor. El exponente eleva al numerador y al denominador. Pues esto es lo mismo que esto. ¿Lo veis? A elevado a n partido de b elevado a n. Pongo un ejemplo numérico para que se entienda. 2/3, todo ello elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado partido de 3 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Bien, siempre hay que ver que se pueda simplificar, si se puede, la fracción, en este caso, acordaros que sería irreducible. En algunos colegios ponen FI, fracción irreducible. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? 2/3, todo ello elevado al cuadrado, el exponente eleva al numerador y al denominador al mismo tiempo. Y se haría de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso tendríamos a elevado a menos n partido de b elevado a menos n. Y acordaros que no se trabaja desde mi punto de vista con exponentes negativos. Pues para que este exponente negativo sea positivo tiene que subir arriba toda esta potencia. Y para que esta potencia, el exponente negativo, sea positivo, tiene que pasar al denominador. ¿Bien? Este para arriba y este para abajo. Y al final queda b elevado a n partido de a elevado a n. ¿Lo veis qué fácil es? Y esto sería una introducción a las potencias. Os quiero comentar, para finalizar, un caso, lo voy a poner aquí. Que pasa mucho también en los exámenes. Cuidado con este error típico. Atención. Cuando tengo una base elevado a un exponente, bien, hay un error muy típico que consiste en multiplicar la base por el exponente. Es decir, 2 por 3, 6. Bien, y esta igualdad no es cierta. Acordaros que cuando una igualdad no es cierta, cuando algo no es igual a otra cosa, en matemáticas se pone el signo de igual y una raya que cruza, una raya secante al signo de igual, ¿vale? 2 elevado a 3, hemos dicho que sería la base 2 multiplicada 3 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Lo veis? Cuidado con este error típico que pasa mucho en los exámenes. Y con esto he acabado la introducción de las potencias. Primera propiedad que nos encontramos. A elevado a m por a elevado a n.
La primera propiedad dice que cuando se están multiplicando las mismas bases, se suman los exponentes. Ahora pongo un ejemplo numérico para que se entienda bien. Es decir, esto sería la misma base y se sumarían los exponentes. Por ejemplo, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4. La propiedad dice que se deja la misma base y los exponentes se suman. En este caso, 3 más 4, 7. Pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos, en este caso en concreto, un exponente negativo? No pasa nada, ¿vale? Si el ejercicio que nos ponen es tal cual, no está englobado dentro de un castillo de potencias, si no es así de sencillo, hacemos la operación directamente. Si tenemos que sumar exponentes, si tengo menos 3 y 4, ya sabemos que menos 3 y 4 sería 2 elevado a 1 positivo. ¿Bien? Que 2 elevado a 1, sabéis que cualquier base elevado siempre a 1 es la base, la que sea. Menos 3 más 4, 1. Es decir, podemos hacer las operaciones tanto con exponentes positivos como negativos. Otra pregunta que se nos puede plantear cuando estamos trabajando esta propiedad. Voy a borrar para que se vea bien. La base es la misma, pero Alfonso, tú me has puesto base positiva. ¿Puede ser una base negativa? Por supuesto que puede ser también bases negativas. Generalmente las bases negativas se ponen así, entre paréntesis. Y fijaros en un detalle. Menos 2 elevado a 3 por menos 2 elevado a 5. Bien, dejamos la misma base y los exponentes se suman. 3 más 5, 8. Y este ejercicio, este ejemplo me viene bien para explicar un detalle importante. Bases negativas con exponentes par-impar. Cuando tengamos una base negativa, como es el caso, en el que nos encontramos un exponente par, automáticamente la base se convierte en positiva. 2 elevado a 8. Y esto tiene su explicación, porque estamos multiplicando la base negativa un número par de veces. Cuando multiplicamos siempre algo un número par de veces, el signo al final es positivo. Por ejemplo, menos 2 elevado al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos por menos más, 2 por 2, 4, 4 positivo, signo positivo. Menos 2 elevado al cuadrado, esto sería menos 2 por menos 2. Menos por menos, más 2 por 2, 4. Siempre que multiplico signos negativos un número par de veces, se convierte en positivos. ¿Lo veis? Siguiente propiedad. La siguiente propiedad tenemos que cuando se dividen las mismas bases, se restan los exponentes. En este caso, 2 y 2, aquí los paréntesis los he puesto, pero se podían haber omitido. Tampoco son necesarios. Que ponéis paréntesis, bien. Que no ponéis paréntesis, también bien. Dejamos la misma base y 4 menos 2, ¿lo veis? Lo voy a poner así para que se vea mejor. 4 menos 2, esto es igual a 2 elevado al cuadrado. Bien, que 2 elevado al cuadrado ya sabéis que es 4. Cuidado con esto. Que a veces pasa. Un error común también. 2 elevado a 5 entre 2 elevado a 8. Si os dais cuenta, el primer exponente es más pequeño que el segundo. La operación tiene que realizarse de esta manera. 5 menos 8 y 5
Menos 8, acordaros que es menos 3. ¿Por qué digo cuidado? Porque muchos alumnos, en vez de decir que 2 elevado a 5 entre 2 elevado a 8 es 2 elevado a menos 3, es 2 elevado a 3. Esto es un error muy común que pasa en matemáticas. Tener cuidado con ello, ¿vale? Cuidado con este exponente, mucho cuidado, que se suele poner positivo, ¿vale? Y luego, si queréis, el resultado final también lo podemos poner así. Acordaros que lo hemos trabajado en otro vídeo. Seguimos. Cuando se multiplica a por b elevado a m, a elevado a m por b elevado a m. Bien. Un ejemplo. 2 por 3 elevado a 3. Esto sería igual a 2 elevado al cubo por 3 elevado al cubo. Y aquí podríamos hacer algo más. Lo podríamos reducir según las propiedades de las potencias. ¿Podríamos? No. Es decir, esto lo podemos convertir en esto. Única y exclusivamente. Aquí no se pueden sumar los exponentes. Bien, no se pueden sumar los exponentes. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, esta base es distinta a esta. Se deja así, tal cual. Siguiente propiedad. A entre b elevado a n. Esto sería, no hace falta paréntesis, a elevado a n, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Pues esto es lo mismo, 2 entre 3, todo ello elevado a 5, 2 elevado a 5 entre 3 elevado a 5. Y se dejaría tal cual porque tampoco podemos aplicar esta propiedad porque las bases son distintas. A mí me gusta, también esto es una opinión muy personal, trabajar las divisiones convertidas en fracciones. Esto es lo mismo que esto. Que lo sepáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista me gusta más trabajar en vertical que en horizontal, porque se visualiza mejor el ejercicio. En este caso, como la operación es muy simple, tampoco es necesario, pero cuando trabajemos operaciones más complejas con potencias, ya lo veréis como trabajar en vertical es mejor que trabajar en horizontal. Y terminamos con la última, que siempre, y cuidado con esto, que nos encontremos en matemáticas una base cualquiera con exponente 0 que existe, el resultado es 1, ¿vale? 3 elevado a 0 es igual a 1. No nos complicamos la vida. Cualquier base, cuando digo cualquier base, es cualquier base. Lo voy a poner de forma exagerada. ¿Vale? 10 millones. 10 millones elevado a 0 es igual a 1. ¿Vale? Me da igual, cualquier base. Bien, y esto es la explicación de las propiedades de las potencias. Vamos a acabar con las propiedades de la potencia. En un vídeo anterior hablamos de varias propiedades. Esta la he dejado para otro vídeo porque es un caso muy especial. Potencia de una potencia y la quiero trabajar bien. ¿Cuándo nos encontramos potencia de una potencia? Cuando tenemos este tipo de ejemplo. Una base elevado a un exponente y a su vez está elevado a otro exponente. ¿Bien? ¿Cómo se aplica la propiedad? Dejaríamos la misma base y los exponentes, ¿los veis aquí? Los dos exponentes, este y este, los dos exponentes, atención, se multiplicarían.
Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. En este caso, dejaríamos 3 elevado al cuadrado, todo ello elevado a 5. Dejaríamos la misma base y los exponentes 2 por 5, 10. ¿Vale? Se pueden trabajar bases negativas, exponentes negativos. Por ejemplo, 3 elevado al cuadrado, como he puesto antes, elevado a menos 8. También, esto sería 3, 2 por menos 8, menos 16. Que acordaros que esto también se puede poner 3 elevado a 16 con el exponente positivo pasándolo al denominador. ¿De acuerdo? Evitar los errores comunes. Esto pasa muchísimo. Lo he visto en muchos exámenes. Cuidado con esto que voy a poner a continuación. 3 elevado a 3 elevado, ¿vale? A 5, por ejemplo. Bien, ¿cuál es el error? Que en vez de multiplicar un exponente por otro, se suman. Es decir, 3 más 5, 8. Y esto no es correcto. ¿Lo veis? Cuidado con el error. Y pasa mucho. En vez de multiplicar, se suman. Lo correcto sería 3 elevado a 3 a su vez elevado a 5. Esto sería igual a 3 elevado a 15. ¿Vale? Cuidado con este error común. Y luego hay un ejemplo que a veces gusta mucho en los ejercicios de poner un exponente elevado a otro, a otro, a otro, a otro, a su vez. ¿Vale? No pasa nada. 3 elevado al cuadrado, ¿vale? A su vez elevado a 3. Y a su vez, bien, elevado a 4. Lo podríamos poner elevado a 5, a 7, a 8, me da igual. ¿Cuál es la dinámica? Todo el rato los exponentes se tienen que ir multiplicando uno detrás de otro. Bien, de menos a más. Si esta es la base, 3 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado por 3, 3 elevado a 6. Y a su vez está todo ello elevado a 4. ¿Vale? Pues ya está. 6 por 4, 24. Y aquí tendríamos el resultado. No os asustéis cuando veáis muchos exponentes. Por eso quería trabajar esta propiedad de forma particular. Que se pueden poner fracciones elevado a varios exponentes. También. 2 elevado a 3, elevado al cuadrado y todo ello elevado a menos 3. Acordaros, ¿cuál es la dinámica? Para mí es más sencillo. Si queréis, podéis trabajar primero este exponente aplicando la propiedad correspondiente, o también otra forma que creo que es más sencilla desde mi punto de vista es multiplicar este exponente por este, es decir, 2 tercios elevado a menos 6, y luego aplicamos la propiedad que sería 2 elevado a menos 6 partido de 3 elevado a menos 6, y luego cambiamos los exponentes a positivos, ¿vale? 3 elevado a 6 partido de 2 elevado a 6. Y como estas bases, como evidentemente son distintas, no se puede aplicar ninguna propiedad y así dejaríamos el ejercicio. Pregunta, ¿se podría dejar el ejercicio de esta manera? ¿El profesor o profesora me lo pondría mal? No tiene por qué. La propiedad la hemos aplicado, pero a mí me gusta, opinión muy personal, dejar siempre los exponentes positivos. ¿De acuerdo? Y esto sería la propiedad de potencia de una potencia. El A. Tenemos este tipo de potencia en el que, si nos damos cuenta, tenemos menos 3 que multiplica por 5 y todo ello elevado al cubo. Acordaros que si aplicamos la propiedad de las potencias, esto
quedaría así. El primer término, ¿os acordáis? El exponente eleva al primer término y al segundo. Menos 3 elevado al cubo por 5 elevado al cubo. Bien. Podríamos hacer algo más. Según las propiedades de las potencias, esto se quedaría así. Luego, fijaros también si la base negativa tiene un exponente par. En este caso, la base negativa tiene un exponente impar. ¿Qué quiere decir? Que no se modifica el signo, se queda tal cual. ¿Lo veis? Si esto hubiera estado elevado a 4, por ejemplo, un exponente par, la base, el signo de la base, automáticamente positivo. ¿De acuerdo? Vamos a por el siguiente. El siguiente es muy parecido. 2 por 9, todo ello elevado a menos 3. Pues esto sería 2 elevado a menos 3, ¿de acuerdo? Por 9 elevado a menos 3. Y aquí os quiero comentar una cosita que se ve sobre todo en los ejercicios más complejos de potencias. Cuando nos encontramos, esto es opcional, aquí en este ejercicio, cuando nos encontramos una base que no es primo, es decir, que no sea 2, 3, 5, que son los números que frecuentemente nos encontramos en las potencias, ¿vale? Como es este el caso, múltiplo de 3, el 9, bien, la factorizamos, es decir, 9 factorizado sería 3, 3, 3 y 1. 9 sería 3 al cuadrado. Bien. ¿Lo veis? Pues esto, a su vez, es igual a 2 elevado a menos 3 por 9 lo convertimos en una potencia 3 elevado al cuadrado y todo ello elevado a menos 3. Bien, acordaros que este paso que estoy dando aquí, en este ejercicio en concreto, es opcional. Pero cuando nos encontremos, sobre todo, castillo de fracciones con potencias, esto ya no es opcional, esto es obligatorio. 2 elevado a menos 3, ¿vale? Multiplicado por 3, acordaros que un exponente, como es el 2, elevado a otro exponente, se multiplica, nunca se suman, se multiplica. ¿Vale? 2 por menos 3, menos 6. ¿De acuerdo? Y esto se puede dejar así, o se puede dejar también opcional de esta manera. ¿Lo veis? Convirtiendo el exponente negativo en positivo. ¿Vale? Vamos a por el siguiente. 7 entre 3 elevado a 4. Esto es 7 elevado a 4 entre 3 elevado a 4. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo se podría poner esto de otra forma? Que también nos ayudará bastante a trabajar los castillos de fracciones con potencias. 7 elevado a 4 entre 3 elevado a 4. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos. Esto sería esto. ¿Vale? Y este sería otro resultado. Vamos a por el siguiente. 9 entre menos 5, todo entre paréntesis, y todo ello elevado a menos 4. Pues esto sería 9 elevado a menos 4. ¿Por qué? Porque el exponente, acordaros que cuando eleva todo, eleva tanto a este como a este. ¿Vale? 9 elevado a menos 4 entre menos 5 elevado a menos 4. Si factorizamos el 9, como en el caso anterior, ¿vale? Esto es lo mismo que 3 elevado al cuadrado elevado a menos 4 entre menos 5 elevado a menos 4. Lo que nos queda 3 elevado a menos 8 entre, ¿vale? Menos 5 elevado a menos 4. Bien. ¿Y cómo se trabajaría esto?
con exponentes positivos, pues nos quedaría, si le damos la vuelta, menos 5 en el numerador elevado a 4 entre 3 elevado a 8. ¿Lo veis? Lo que estaba arriba, o lo que estaba a la izquierda, ahora está en la derecha. ¿Vale? Y lo que estaba en la derecha, ahora está en la izquierda, con los exponentes positivos. Vuelvo a repetir, este paso de factorizar la base es, en este ejercicio en concreto, opcional. Aquí lo que os están preguntando es que demostréis las propiedades de las potencias. Y este paso de convertir exponente negativo en positivo también es opcional, pero yo lo voy introduciendo para que luego lo utilicéis en ejercicios más complejos. Vamos a por el último, la letra E. Menos 2 partido de 7. Aquí voy a contestar una pregunta que me hacen mucho. Alfonso, signo negativo. Este signo negativo, ¿a quién le pertenece? ¿Al 2? ¿Al 7? ¿Al 2 y al 7? Bien, pues que sepáis que en una fracción los signos negativos, lo voy a poner aquí y ahora lo borro, los signos negativos en una fracción, cuando hay un signo negativo, se puede poner o así, o así, o en el medio. ¿Pero cómo lo pongo? Como os dé la gana. Da igual. Esto, esto y esto es lo mismo. ¿Bien? Entonces, este signo negativo evidentemente está en el medio, pero cuidado con el error. No pertenece a los dos. Es decir, ni el 2 ni el 7 tienen signo negativo. Porque si el 2 y el 7 tuvieran signos negativos respectivamente, al final esto se convertiría en positivo y este signo negativo no tendría sentido. ¿Lo veis? Entonces, cuidado con este error común que creemos que al tener un signo negativo en el medio de la fracción, pertenece tanto al 2 como al 7. Pertenece a uno de los dos. ¿A cuál? Vuelvo a repetir, al que tú quieras. Opcional. ¿Bien? Porque esto y esto es proporcional. Seguimos. Entonces, ¿dónde voy a poner el signo negativo? Pues se lo voy a poner, en este caso, al 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un exponente, una fracción negativa que eleva tanto a este número como a este. Pues en este caso tenemos menos 2, acordaros que la signo negativo elevado a menos 3 partido de 7, ¿vale? Elevado a menos 3. Voy a trabajar con exponentes, ¿vale? Positivos, lo que esto es igual a 7, lo subo para arriba, se me queda positivo, y esto sería menos 2 elevado a 3. Cuidado que esto es otro error común. Cuando estamos pasando toda esta potencia al denominador para que este exponente, que es negativo, se convierta en positivo, hay un error muy común que consiste en pasar, ¿vale?, la potencia cambiando también el signo de la base. La base se queda inalterable, no se toca. El signo de la base nunca se toca. Lo que cambia gracias a este cambio única y exclusivamente es el signo del exponente. ¿Lo veis? ¿Vale? Y así quedaría lo que es, ¿vale?, la solución de este ejercicio. Si nos damos cuenta, aquí, bien, la base es negativa, pero el exponente es impar, lo que no puedo convertir este signo negativo en positivo. Bien, entonces dejaríamos así el ejercicio y... ¿Cuál sería la estructura principal? Si os dais cuenta, aquí tenemos el signo más. ¿Bien? Entonces, este signo más separa esta parte de esta.
¿vale? Acordaros que el más y el menos separa como si fueran muros, como si fueran fronteras, ¿vale? Alfonso, es que aquí hay un signo negativo, ¿y por qué aquí no corta? Porque está metido todo en un paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos por un lado un 3 más todo esto. Luego, ¿cuál sería lo siguiente? Si os dais cuenta, realizar, ¿vale? Dentro de toda esta estructura, el paréntesis. Y en el paréntesis tendríamos, por un lado, la multiplicación, cuando se multiplican términos van juntos, y lo que dé habría que restárselo al número 9. Y luego, todo este valor, lo que dé, bien, habrá que aplicarlo, ¿vale? Todo este valor, habrá que aplicárselo con esta división. Esta potencia entre lo que dé todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, pasos con números. Primero, multiplicar 7 por 2. ¿Vale? Lo que dé, le quitamos, bien, 9. Lo que dé, tercer paso, ¿vale? Que ya lo pongo aquí. 25, 5 al cuadrado es 25, entre lo que dé todo esto. Tercer paso. Y ya, el cuarto paso, bien, sería, si lo veis, lo que ha dado aquí, más 3. ¿De acuerdo? Y así es como lo tenemos que estructurar mentalmente. Repito, 14 menos 9, lo que dé, 25 entre todo esto, y ya nos da un valor, y todo esto habrá que sumarle la cifra 3. Vamos a por ello. Borro para que hagamos el ejercicio lo mejor posible. Desde mi punto de vista, me gusta trabajar de arriba a abajo, no me gusta trabajar de izquierda a derecha, por lo menos este tipo de ejercicio. Yo os lo recomiendo porque se agradece bastante. Número 3, lo dejamos porque de momento no hacemos nada. El 5 al cuadrado, Alfonso, ¿lo puedo convertir ya en un número? Si queremos, sí, ¿vale? 25, ¿vale? Entre, abro paréntesis, 2 por 7, 14. Menos 9. Bien, ¿lo veis? Siguiente paso, sigo dejando el 3, el 25 sigue quedando entre 14 menos 9, 5. Siguiente paso, lo que hemos dicho ya se va a convertir en un 5, vamos de más a menos. 3 más 25 entre 5 a 5. Y evidentemente ya, eso es muy fácil, 3 más 5, 8. Lo que el resultado da el número 8. ¿Lo veis? Vamos de más a menos. El 3 todo el rato se ha mantenido ahí inalterable porque no lo utilizamos para nada. Primer resultado. Bien, 14 menos 9, 5, entre 25, 5, y ya con el 3, porque ya aquí tiene que intervenir el número 8. Seguimos con el siguiente. 3 partido de 4, todo ello elevado al cuadrado, menos 2 tercios, todo ello elevado a menos 1. ¿Bien? Os voy a trabajar esta fracción elevada a menos 1 aquí aparte para que la veáis. 2 tercios elevado a menos 1 es lo mismo que 2 elevado a menos 1, ¿vale? Partido de 3 elevado a menos 1. Como os he comentado, trabajamos con exponentes positivos, lo que el 3 pasa arriba y el 2 pasa abajo, y ya los exponentes, si los veis, ya son positivos, lo que al final, en definitiva, tengo 3 medios. Cuando estamos trabajando potencias, al final, lo que hacen los alumnos es decir, 2 tercios elevado a menos 1 es lo mismo con exponente positivo, es decir, en vez de menos 1, exponente 1, lo mismo cambiando, ¿vale?, los elementos, el que está abajo arriba, el que está arriba abajo. Ya lo hacéis de forma automática. Esto queda elevado a 1, pero por defecto lo dejo así, ¿vale? Se quita el 1, que se puede omitir, ¿vale? Y siempre que os encontréis esta situación, le dais la vuelta, ¿vale? Así de fácil. Pues esto ya lo aplico aquí directamente.
3 cuartos elevado al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado partido de 4 al cuadrado, menos, acordaos que 2 tercios elevado a menos 1 es 3 medios. Seguimos, 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16 menos 3 medios. Acordaros, mínimo con múltiplo de 16 y de 2. No hace falta, ¿vale?, factorizar los números, por lo menos el 16, porque 2 es múltiplo de 16. Sí, siempre que uno sea múltiplo de otro, coger el más grande. 16 entre 16 a 1, 9 menos, cuidado con el menos, 16 entre 2 a 8 por 3, 24, ¿vale? Y esto es igual, ¿vale?, a 15 negativo partido de 16. En este caso, ¿se puede simplificar? Por lo que veo, no. Ninguna cifra, nada, fuera. No se puede dividir ni el numerador ni el denominador por el mismo número, lo que al final nos quedaría este resultado. Tenemos aquí la multiplicación de dos fracciones, cada uno con su exponente correspondiente y todo ello elevado a 2. Para poder resolver este ejercicio, lo primero que se hace son los corchetes. ¿Qué quiere decir? Vamos a resolver lo que tenemos dentro. Y luego ya hacemos potencia de una potencia, un exponente elevado a otro exponente. Acordaros, aquí tengo una fracción cuyo exponente es negativo, menos 1. ¿Cuál es el truco para convertir ese exponente en positivo? Lo que tengo arriba lo paso abajo, lo que tengo abajo lo paso arriba, ¿lo veis? Bien, le doy la vuelta. Entonces, esto es igual a 3 partido de 2, bien, elevado a 1 por 3 partido de 2 elevado a 4, todo ello elevado, ¿lo veis?, al cuadrado. Acordaros, cuando tenemos la misma base, da igual que sea un número entero, fraccionario, bien, cuando tenemos la misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Entonces, esto sería igual a 3 medios elevado 4 más 1, 5, ¿lo veis? Y todo ello elevado al cuadrado. Otra de las propiedades de las potencias que aprendimos, cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, cuidado, se multiplican, no se suman, se multiplican. Por lo que, definitivamente, esto lo voy a poner aquí, bien, el resultado sería 3 partido de 2, 5 por 2, 10. Y lo dejaríamos así, ¿vale? Pregunta, ¿se puede dejar así el resultado? Elevando el exponente tanto al numerador como al denominador. Sí, pero como nos están pidiendo que dejemos todo este ejercicio como una potencia, esto es una potencia, y ese sería el resultado final, ¿vale? Cuidado siempre con los exponentes negativos, damos la vuelta, gracias al dar la vuelta se me queda la misma base, sumamos exponentes, potencia de una potencia, 2 por 5, 10, y hemos acabado. Vamos a por el segundo ejercicio. En este, si os dais cuenta, no nos encontramos exponentes negativos, por lo que no tenemos que hacer la transformación. Y tenemos la suerte de tener la misma base. Aplicamos la regla de la potencia que dice que cuando tenemos la misma base, se deja la misma base y se suman exponentes. Como he comentado anteriormente, ¿qué es lo primero que tenemos que desarrollar? Lo que está dentro del corchete, ¿vale? 3 partido de 4, 2 más 5, 7.
se suman los exponentes y todo ello elevado al cuadrado. Y acabamos multiplicando un exponente por otro. Bien. 2 por 7, 14. Y finalmente tenemos el resultado final, que es lo que nos están pidiendo. 3/4, todo ello elevado a 14. Y así se harían estos dos ejercicios con potencias. En este ejercicio que nos piden, convertir todo esto en una potencia. Vamos a por ello. Si os dais cuenta, tenemos esta base y esta base que es la misma, pero en este caso se están dividiendo según las propiedades de las potencias. Cuando tenemos la misma base y se dividen, los exponentes se restan. Entonces, ¿qué tendremos dentro del corchete? 1/3, todo ello elevado a 4 menos 3. ¿Os dais cuenta? Este con este se tienen que restar. 4 menos 3. Y lo pondríamos así, ¿eh? Esto sería aquí y aquí dejamos, ¿vale?, el exponente que tenemos por defecto. Siguiente paso, realizar la operación. 1/3, voy a hacerlo de arriba para abajo, así aprovecho la pizarra, y 4 menos 3, 1. ¿Lo veis? 1/3 elevado a 1 y todo ello elevado a menos 1. Siguiente paso, acordaros, potencia una potencia, se multiplican los exponentes. En este caso se ve claramente que 1 por menos 1 sería menos 1 y consigo quitar los corchetes. Y ya definitivamente, por no dejar exponentes negativos, convertimos la fracción de tal manera que el exponente, como veis aquí, se convierta en positivo. ¿Cómo lo hacemos? Dando la vuelta. Si aquí tengo 1/3, al final me queda 3 partido de 1 elevado a 1 positivo, que en definitiva esto sería 3 elevado a 1 y aquí tendríamos el resultado de la operación. ¿Lo veis? Resumiendo, mismas bases, como estamos dividiendo, se restan exponentes. Dejamos el exponente que nos sale por defecto, que es 1, elevado a menos 1, 1 por menos 1, menos 1. Transformamos la fracción para que el exponente se quede positivo, bien, y damos el resultado final, que es lo que nos están solicitando en el ejercicio. Si te gustó el vídeo, por favor, clic en me gusta. Suscribiros al canal, que seguiremos subiendo vídeos de matemáticas muy interesantes. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Hola, hola, bienvenidos a Resuelve tus dudas de matemáticas. Seguimos haciendo ejercicios de potencias. Cuidado porque nos metemos en las operaciones combinadas. Y aquí hay un nivel de dificultad un poquito más alto, ¿de acuerdo? Por eso, para poder realizar este tipo de ejercicio, lo primero es estructurarlo en nuestra mente. Es como si fuéramos a hacer un análisis morfosintáctico en lengua, en el que se estructura la frase, sujeto, predicado, en diversos componentes, etcétera, etcétera. Aquí es un poco de lo mismo. Lo primero que tenemos que saber es en cuántas partes tenemos que trabajar este ejercicio. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a los signos de suma y de resta. Aquí tenemos un negativo, otro negativo, un positivo. Bien. Entonces, este ejercicio se divide en una parte, en otra parte y en otra parte. Bien. ¿Por qué hago esto? Porque
No hay que mezclar, por ejemplo, el 3 con esta fracción y luego multiplicarlo por 5 cuartos. Esto sirve para separar el ejercicio y no equivocarnos de partida. ¿Bien? Porque si yo hago esto con esto y lo que me dé lo multiplico por esto, ya nos hemos cargado el ejercicio. ¿Vale? Entonces, tenemos un 3 por un lado, aquí tenemos una multiplicación de fracciones, aquí tenemos un corchete con otra multiplicación de fracciones en el que interviene potencia, como aquí, y aquí un menos 1. Voy a hacer el ejercicio de arriba a abajo, que así es como se entiende bien. ¿Cuál es el primer paso? Desde mi punto de vista, trabajar las potencias. En este caso, lo que nos están pidiendo es un valor numérico. No me están pidiendo que el ejercicio lo deje como resultado de una potencia. Quiero un valor numérico. Para ello, las potencias las convierto en valores numéricos. Y ese es el primer paso. Bien, cuando empezamos a desarrollar, aquí dejo el 3 y a continuación trabajo ya esta potencia. Como hemos trabajado en otros vídeos, si tengo 5 partido de 2 elevado a menos 1, para que el exponente sea positivo, le doy la vuelta. Lo que al final se convierte en 2 quintos. ¿Lo veis? Esto podría estar elevado a 1 positivo. No es necesario. Por defecto, lo quito. ¿Bien? Lo voy a poner aquí para que se entienda. Esto podría estar elevado a 1 positivo. Pero, si os dais cuenta, esto no es necesario y lo quito por defecto. Multiplicado por 5 partido de 4. Menos, acordaros que estoy trabajando única y exclusivamente en las potencias. 7 tercios. Y ahora, si os acordáis, cuando teníamos una fracción, todo ello elevado a un exponente, el exponente elevaba al numerador y elevaba al denominador. Por consiguiente, vamos a poner ya su valor numérico, el valor numérico de esta potencia. 1 elevado a 3, si la base siempre, en este caso, ¿vale? Es 1 y esta elevada a 3 es 1 por 1 por 1, evidentemente el número 1. Y luego 2 elevado al cubo, 2 elevado al cubo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 elevado al cubo es igual a 8. Un medio, todo ello elevado a 3 es, en realidad, un octavo. ¿Lo veis? Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Unificar lo que pueda. ¿Qué puedo unificar? Por un lado, la multiplicación de estas fracciones y por otro lado, la multiplicación de estas fracciones. Dicen que siempre, paréntesis, corchetes, lo primero. Perfecto. Pero voy a hacer esto y esto al mismo tiempo, ¿bien? Para no hacer el ejercicio muy largo y tedioso. El 3 sigue quedándose donde está, menos, acordaros, multiplicación de fracciones, numerador por numerador, 2 por 5, 10, 5 por 4, 20, menos, abro corchete, 7 por 1, 7, y 3 por 8, 24. Cierro, más, menos 1, igual. Y fijaros en un detalle. Muchos alumnos trabajarían esta operación con este tipo de fracciones. ¿Qué quiere decir? Que, si os dais cuenta, esto es 10 partido de 20, 7 partido de 24, y si trabajamos con este tipo de fracciones, nos daría un resultado que al final simplificado, bien, nos daría lo que fuera. Pero, ¿a qué es a lo que voy? Intentar que en matemáticas trabajéis lo menos posible. No es un síntoma de vaguería, consejo, es un síntoma de inteligencia. A lo que voy. Si aquí yo tengo 10 partido de 20, hay un truco para poderlo simplificar y hacerlo proporcional. Si aquí tengo un 0 y aquí tengo un 0, quito y al final se me queda 1 partido de 2. ¿De acuerdo? 10 partido de 20 es lo mismo que 1 partido de 2. Es proporcional.
¿Se puede poner 1 partido de 2 en vez de 10 partido de 20? Por supuesto. ¿En qué te ayuda? En que acabes antes el ejercicio. En un examen hay que ir rápido, ¿vale? Para que el tiempo no te coma. Y luego, 7 partido de 24. 7 partido de 24. Hay que ver si se puede simplificar o no. Intentarlo. Si aquí tengo un 7, aquí necesariamente tengo que dividir entre 7. ¿Se podría simplificar de alguna manera? No, porque este 7 me obliga a que esto lo divida entre 7 y 24 entre 7, ¿vale? No da un número exacto. Entonces, 7 24avos no lo he podido simplificar. No pasa nada. Ya he podido trabajar por lo menos una fracción. Y luego, voy a quitar el corchete. Acordaros que este menos, que está aquí delante, multiplica a todo lo que tengo dentro. En este caso, como el signo que tiene la fracción es positivo, fijaros bien, menos por más, menos 7 partido de 24. Y más por menos, menos 1. Y ya vamos acabando el ejercicio. Lo que le gusta mucho a los alumnos es que si voy a trabajar el mínimo común múltiplo, poner por defecto en las cifras que no tengan denominador el número 1. ¿Lo veis? El 3 le añado el número 1 en el denominador y el menos 1 le añado el 1 en el denominador. Y ya queda menos. Mínimo común múltiplo. Ni me molesto en hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el 24 y el 2. Nada más que tengamos una cifra multiplicado de otra, por defecto el número 24. No os compliquéis. 24, 24 entre 1, 24. ¿Vale? Por 3. Bien. 72. 24 entre 2, a 12 por menos 1, menos 12, 24 entre 24, a 1 por menos 7, menos 7 y 24 entre 1, ¿vale? 24 por menos 1, menos 24. ¿Bien? Seguimos. El denominador sigue siendo, ¿vale? 24. ¿Cómo podríamos calcular esto? Juntando, lo voy a poner aquí aparte, positivos por un lado y negativos por el otro lado. ¿Bien? O también podríamos hacer cálculo mental. Positivos por un lado, 72. ¿Bien? Negativos por otro lado, 24 y 12, 36. 36 y 7, 43. 72 menos 43. Y esto es igual, ¿vale? A 32, vamos a verificarlo, 29 partido de 24avos. ¿Se puede simplificar esto? Aparentemente no. 29, 2, tal... No se puede. ¿De acuerdo? Y esta sería la solución. Voy a trabajar un problema de operaciones combinadas con potencias. Como en vídeos anteriores, lo primero que tenemos que hacer es estructurar lo que es el ejercicio, es decir, separarlo en partes. Para ello es muy sencillo, nos fijamos donde hay signos positivos o negativos. ¿Bien? ¿Lo veis? Y luego, la regla básica es que un signo positivo o negativo separa en estructuras y que el signo por o división une estructuras, ¿vale? Aquí tenemos un signo negativo, aquí tenemos una división y una multiplicación. Lo que
este ejercicio estará separado en dos partes. Esta es la primera y esta es la segunda. Hay una pregunta muy típica que me dicen, Alfonso, si tú dices que el más y el menos separa, ¿por qué este más no separa también? Porque está metido entre paréntesis. Bien, al estar metido entre paréntesis, esto se considera como una unidad. Y al estar dividido esta unidad con esta otra, ¿vale? Hemos dicho que la división unifica y se considera como un todo. ¿Lo veis? Seguimos. ¿Cuál es el siguiente paso para resolver esta operación combinada? Trabajar las potencias. ¿Dónde nos encontramos potencias? Aquí, aquí y aquí. En principio, la más compleja es esta, que voy a explicar muy despacito. 5 elevado a menos 1. No se trabajan con exponentes negativos. Para ello lo transformamos. Si os acordáis, 5 elevado a menos 1, convertido en exponente positivo, si estaba en el numerador, la base con exponente negativo, iba al denominador. ¿Lo veis? Porque esto por defecto se puede poner partido de 1. Se da la vuelta. Esto se queda arriba y esto abajo. Y ya tendríamos la base con el exponente positivo, es decir, 1 partido de 5. Pues ya empezamos a trabajar el ejercicio. 1 partido de 5 más 1 partido de 4 entre, en matemáticas, cualquier base, me da igual, positiva, negativa, fracción, entero, me da igual, elevado a 0, siempre da 1, siempre. Ponemos el número 1 y mirad qué bien. Ya nos han ahorrado el trabajo. Aquí, ¿dejaríamos esto así? ¿Se podría dejar? Sí, pero en matemáticas, cualquier elemento dividido entre 1 siempre da dicho elemento. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta parte se puede omitir. Como sabemos que esto entre 1 da esto, borro aquí y nos quitamos números en el ejercicio porque es lo mismo. Signo negativo que está separando en dos partes, pongo 9 partido de 5 por... Cuidado, esto me lo voy a llevar aquí, ¿vale? Para que quede claro. Cuidado con este ejercicio, que hay dos detalles importantes. Lo primero, hemos dicho que para quitar un exponente negativo en una fracción, se da la vuelta y el exponente se convierte en positivo, ¿no? Pues vamos a por ello. El menos, si os dais cuenta, cuando estoy haciendo el proceso de cambio, se deja tal cual. El menos se deja tal cual. De momento. Y ahora, si os dais cuenta, el que estaba arriba va abajo y el que está abajo va arriba. Le he dado la vuelta y el exponente que era negativo ahora se ha convertido en positivo. Y fijaros en este detalle, por eso digo que esta era la parte más difícil del ejercicio. Por defecto, al convertirse en positivo y al ser un número par, que es el cuadrado, bien, hay otra regla que dice que una base negativa elevado a un número par se convierte la base negativa en positiva. Por consiguiente, todo esto al final se ha quedado en 2 partido de 9 elevado al cuadrado. Partido de 9 elevado al cuadrado. Siguiente paso. Esto lo podría haber convertido, bien, en un valor numérico, pero lo he dejado así para no liaros. Me sigue quedando una potencia. ¿Cuál es el siguiente paso en la operación combinada? Convertirlo en un número. ¿Por qué? Porque no me piden una potencia al resultado, me piden un valor numérico. Pues nada, 1 partido de 5 más un cuarto menos 9 partido de 5 por fracción cuyo exponente eleva tanto al numerador como al denominador. 2 elevado al cuadrado, 4 y 9 elevado al cuadrado, 9 por 9, 81.
¿Lo veis? Seguimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Resolver ya esto por un lado y esto por otro. Y luego tendríamos que hacer una resta con los dos elementos. Mínimo común múltiplo. Lo voy a seguir poniendo por partes. Mínimo común múltiplo de 5 y 4, como son dos números, ¿vale? En este caso, distintos, directamente se multiplican entre ellos y nos dan, ¿bien? El mínimo común múltiplo, que sería 20. 20 entre 5 a 4. Y 20 entre 4 a 5. ¿Lo veis? Menos 9 por 4. ¿Lo veis? Voy a hacer otra cosa. Vamos a utilizar la cabeza. Acordaros que hay que trabajar lo menos posible. ¿Os dais cuenta que este es múltiplo de 9 y este es múltiplo de 9? Bien, pues se pueden simplificar. Si divido este 9 entre 9, me queda 1. Y si divido este 81 entre 9, me queda 9. ¿Lo veis? Lo que al final, esto sería 1 partido de 5 por 4 partido de 9. ¿Os dais cuenta cómo lo he simplificado? Y nos ahorramos una operación que hubiera sido bastante grande, ¿bien? Y que nos hubiera complicado un poquito el ejercicio. ¿Que no os dais cuenta? No pasa nada, ¿vale? Hubierais multiplicado 9 por 4 y 5 por 81. Pero si os dais cuenta en estos detalles, que no es fácil, ya os lo digo, acabáis antes el ejercicio. 4 más 5, 9. 9 partido de 20. Menos 1 por 4, 4. Y 9 por 5, 45. Seguimos. Mínimo común múltiplo de 20 y de 45. ¿Vale? Pues sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y por el número 5. Bien. 9 vale 36 por 5. 180. Y ahora, 180 entre 20, bien, a 9 por 9, 81. Y 180 entre 45, a 4, ¿vale? Por menos 4, menos 16. Y esto es igual a 71, ¿vale? 70, 65 partido de 180. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Se puede simplificar el resultado? Sí. Vamos a coger un poco de la pizarra, un trocito por aquí. Bien, y así ya damos la simplificación. ¿Cómo se puede simplificar? ¿Vale? Voy a cogerlo y lo voy a poner aquí al final. Pues si no nos damos cuenta, acaba en 5, acaba en 0. Bien, pues divisible entre 5. 65 entre 5 sería a 13. Bien. Y 180 entre 5 sería a 36. ¿Lo veis? Y luego, fijaros en este detalle, que parece que se podría simplificar. La única opción que tenemos es dividir 36 entre 13. ¿Existe un número que multiplicado por 13 me dé 36? No, porque 2 por 13, ¿vale? Es 26. 3 por 13 es 39. En este caso no se puede hacer nada más y dejaríamos así el resultado. Primero, como he comentado en anteriores vídeos, estructurar el ejercicio. ¿Cómo estructuramos el ejercicio? Gracias
a los signos de más y de menos, que están fuera de los paréntesis. Los que están dentro de paréntesis no cuentan. El único signo que veo yo aquí, ¿vale?, de suma o de resta, es este, de suma en concreto, y me sirve para separar o estructurar el ejercicio en dos partes, en dos bloques. Por un lado este y por el otro lado este. Acordaros que los signos de división o los signos de multiplicación, como tenemos aquí la multiplicación que estaba omitida, bien, sirve para unificar. Bien, por eso esto se considera un bloque y esto es otro bloque. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí nos están pidiendo un valor numérico en este ejercicio. Nos están pidiendo que dejemos el ejercicio como una única potencia. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir, primer paso, las potencias en valores numéricos, en números enteros o en fracciones. Bien, para ello vamos a localizar dónde están las potencias. Aquí tenemos una potencia y aquí tenemos otra y ya está. Vamos a trabajarlas. Si habéis visto los vídeos de propiedades de las potencias, sabréis que cuando tenemos una fracción con un exponente negativo, bien, hay que convertir ese exponente negativo en positivo. ¿Cómo? Muy sencillo, cambiando el orden de los elementos. Lo que está arriba, abajo, y lo que está abajo, arriba. Es decir, 2/3. Y todo esto estaría elevado a 1. ¿Bien? ¿Lo veis? Por defecto, si queréis, quitamos que se quede elevando a 1 porque sería lo mismo. Entre 1 partido de 3 menos 4 partido de 9, bien, más 5 partido de 4 que multiplica, abrimos paréntesis, 2 elevado a menos 3. Para convertir bien el exponente negativo hay que pasarlo a positivo de la siguiente forma. Esto por defecto está dividido entre 1. Pues lo que está arriba, ¿lo veis? Lo paso abajo. Lo que está abajo, lo paso arriba. Y de esta manera he convertido el exponente negativo en exponente positivo. Pero, ¿qué os he comentado anteriormente? Que no quiero trabajar potencias, quiero trabajar valores numéricos. Pues entonces os lo he puesto de esta forma para que veáis que esto es 1 partido de 2 elevado al cubo positivo. Pero como quiero trabajar números, convierto el 2 elevado al cubo en un número. ¿Cuál sería? 2 por 2, 4, por 2, 8. Es el resultado de multiplicar el número 2 3 veces. Bien. Seguimos con el ejercicio. Ahora, siguiente paso. Tenemos que resolver los paréntesis para poder seguir trabajando con el ejercicio. Pues 2/3 entre y abro paréntesis. Siempre que tenga un número múltiplo de otro, el 3, ¿vale? 9 múltiplo de 3, los dos son múltiplos de 3, se pone por defecto el número más grande y así hacemos el mínimo común múltiplo de una forma muy rápida. 9 entre 3 a 3 por 1, 3. 9 entre 9 a 1 por menos 4, menos 4. Más 5 partido de 4. Y aquí un poco de lo mismo. 8 y 4, múltiplo, en este caso, de 2. Bien, divisibles también entre 4. Entonces ponemos el número más grande, 8 entre 8 a 1 por 1 a 1. 8 entre 4 a 2 por 1, 2. ¿Lo veis? Seguimos. 2/3 entre, y en este caso, 3 menos 4 menos 1 partido de 9, ¿vale? Más 5 cuartos que multiplica a 3 octavos. Y ahora seguimos operando de tal manera que tendríamos que dividir estas dos fracciones y multiplicar estas dos fracciones. ¿Cómo
se divide en fracciones, lo que se llama el producto cruzado. Es decir, este número por este se multiplica y lo que dé se pone arriba. Por eso se llama producto cruzado. Y luego este número se multiplica por este, bien, este por este, y lo que dé se pone debajo. Vamos a verlo. 2 por 9, 18. ¿Lo veis? Partido de 3 por menos 1, menos 3. Más, y esto como es una multiplicación, acordaros que la multiplicación de las fracciones, bien, numerador por numerador, denominador por denominador. Así de fácil. 3 por 5, 15. Partido de 4 por 8, 32. Bien, esto es igual. Si podemos, simplificamos. 18 entre menos 3 es menos 6 partido de 1. ¿Vale? Y aquí es una pena porque no se puede simplificar nada, 6, nada, 32, nada. ¿Lo veis? ¿Cómo va saliendo? Y tendríamos menos 6 partido de 1 más 15 partido de 32. Seguimos aquí más abajo y acabamos el ejercicio. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 1 y 32? Evidentemente, el 32. 32 entre 1 vale 32 por 6, 192. En este caso, como es negativo, por menos 6, menos 192. 32 entre 32 a 1 por 15, 15. ¿Lo veis? ¿Vale? Y menos 192 más 15, ¿vale? Es menos 177 partido de 32. Se pueden dividir por un número entre 2, ¿vale? Entre 2, nada, 3, nada. Bueno, pues ese sería el resultado. Hemos visto si se puede simplificar, ¿vale? Y como no se puede dividir el numerador y denominador por el mismo número, esta sería la solución al ejercicio. Resumiendo. Nos tenemos que fijar en las potencias y convertirlas en números enteros, fraccionarios, etc. ¿Qué es lo primero? Lo primero es estructurar el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Donde me encuentre signo de más o de menos, tenemos que considerar que el ejercicio, bien, está estructurado o separado en varias partes. Cuidado con este detalle. Todos aquellos signos positivos o negativos que estén entre paréntesis se considera como un todo unitario. Bien, y luego las operaciones de multiplicación o división, multiplicación como es en este caso, sirve para juntar un bloque con el otro. Por consiguiente, ¿qué se nos queda al final? Esto por un lado, esto por otro y esto por otro. ¿Por qué es importante estructurar el ejercicio? Porque nos puede llegar a confundir. Es decir, podemos a lo mejor sumar esta fracción con esta y lo que dé multiplicarlo con esto. Y ya estaría mal el ejercicio. De ahí la importancia de visualizar primero el ejercicio en varias partes. Bien, repito, esto sería las partes que se separa el ejercicio. 3 partes. ¿Qué hacemos a continuación? Convertir, como he dicho anteriormente, las potencias en números. Vamos a por ello.
Esto sigue siendo lo mismo. Y acordaros que 2 elevado a menos 2, el exponente negativo se convierte en positivo. ¿Cómo? Esto por defecto está partido de 1, lo que está arriba del numerador pasa al denominador, y lo que está en el denominador pasa al numerador, y de esta forma conseguimos que el exponente que antes era negativo, ahora sea positivo. También un detalle importante, como estamos trabajando con números y no con potencias, 1 partido de 2 elevado al cuadrado es lo mismo que un cuarto. Entonces, ya pongo aquí directamente un cuarto. Recordando que un cuarto viene de 2 elevado a menos 2. Menos 3 medios más. Esta potencia también la voy a hacer aparte para que se vea. 5 medios elevado al cubo. Acordaros que cuando teníamos una base, que es una fracción elevada a un exponente, este exponente eleva tanto al numerador como al denominador. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo mismo que 5 elevado al cubo partido de 2 elevado al cubo. Esto es lo mismo que 5 por 5, 25 por 5, 125 partido de 2 elevado al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. 125, bien, partido de 8. ¿Vale? Estaba mirando a ver si había alguna forma de simplificar. De momento no se puede. Seguimos. Siguiente paso. Cuando ya he transformado las potencias en números, pues tenemos que quitar paréntesis. ¿Lo veis? Vamos a por ello. Menos 3 cuartos sigue estando igual. Más un quinto sigue estando igual. Y ahora, mínimo con un múltiplo. Si 2 es múltiplo de 4, estos dos son múltiplos, el 4, ¿lo veis? 4 entre 4 a 1 por 1, 1. Y 4 entre 2, 2 por menos 3, menos 6. ¿Vale? Y aquí hacemos cálculo mental, 1 menos 6, al final se queda, ¿vale? Menos 5. Y seguimos poniendo 125 partido de 8. Seguimos. Todavía no podemos sumar o restar fracciones porque todavía nos falta terminar esta multiplicación. Menos 3 cuartos. Y esto sería 1 por menos 5. Acordaros que multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por menos 5, menos 5 partido de 5 por 4, 20, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se puede hacer, esto es opcional, pero yo me gusta mucho hacerlo, en esta fracción se puede hacer una simplificación. ¿Por qué hacemos simplificaciones durante el ejercicio? Para que luego las operaciones sean que no sean muy altas, que no sean muy complejas, y de este modo acabar antes el ejercicio y equivocarnos también menos. Entonces, si os dais cuenta, menos 5 partido de 20 se puede simplificar, se puede dividir el 5 entre 5 y el 20 entre 5. Por consiguiente, se puede simplificar esta fracción, y lo voy a hacer aquí ya, en tiempo real. 5 entre 5 a 1. ¿Veis? Lo voy a hacer aquí. Y 20 entre 5 a 4. Menos 5 partido de 20 es lo mismo que menos 1 partido de 4. Y a resolver el ejercicio. Mínimo con múltiplo. Todos son múltiplos de 8, de 2, mejor dicho. Bien, como todos son múltiplos entre sí, siempre se pone el número más alto, que es el 8. 8 entre 4 a 2 por menos 3, menos 6. 8 entre 4 a 2 por menos 1, menos 2. 8 entre 8 a 1 por 125, 125.
Seguimos. Menos 6 y menos 2, menos 8. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Más 125 sería más 117. Bien. Partido de 8. Y luego nos damos cuenta que este número es divisible entre 2, 4, ¿vale? Y 8. Pero esta cifra solo es divisible entre 3, no es divisible entre 2, evidentemente. No existe ningún número que dividido entre 4 pueda dar una división exacta, porque sería nada. Y entre 8 un poco de lo mismo. No se puede simplificar más esta fracción. Por consiguiente, este sería el resultado del ejercicio y por fin hemos acabado. Tenemos que estructurar el ejercicio. ¿Cómo lo estructuramos? Gracias a este más y a este menos. Lo que el ejercicio se divide en 3 partes. Esta sería la primera parte. Acordaros que el por y las divisiones unen. Esta sería la segunda parte y esta sería la tercera parte. Cuidado, si nos encontramos un más o un menos entre paréntesis, se considera como algo unitario, no separa. ¿Lo veis? Por eso esta parte lo considero como una sola. Y recordad que si aquí no hay ningún signo, por defecto se está multiplicando. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Resolver las potencias. Eso es lo primero. Para ello nos encontramos potencias aquí y aquí. ¿Y cuál es la finalidad del ejercicio? Dar un resultado numérico. Por eso las potencias las tenemos que convertir en números. 7 cuartos, bien, por. Vamos a por ello. Para convertir este exponente negativo en positivo, damos la vuelta, bien, a la fracción. Y luego tenemos que elevar cada, ¿vale?, base al cuadrado. Lo voy a poner aquí aparte para que se visualice bien. 5 partido de 2 elevado a menos 2 es igual a 5 partido de... Perdón, a 2 partido de 5 elevado al cuadrado. ¿Lo veis? El signo negativo ha desaparecido. Para eso, el numerador pasa al denominador y el denominador al numerador. Y luego, este cuadrado eleva aquí y aquí. Lo que tenemos, 2 al cuadrado partido de 5 elevado al cuadrado. Bien, y ya nos vamos al valor numérico de toda esta potencia. ¿El valor numérico cuál sería? 2 al cuadrado, 4 partido de 5 al cuadrado, 25. ¿Lo veis? Y ya he convertido toda esta potencia en un número. Seguimos. 9 partido de 10 multiplicado por 3 más 1 partido de 3 menos 1 partido de 5. Y ahora 5 elevado a menos 1, para convertir el exponente en positivo tenemos que pasar lo que está arriba abajo, lo que quedaría 1 partido de 5. ¿Vale? Acordaros que 5 elevado a menos 1, por defecto esto está partido de 1, lo que 1 partido de 5 elevado a 1, o lo que es lo mismo, un quinto. Bien, nunca se trabaja, para mi gusto, con exponentes negativos. Seguimos. Acordaros que siempre que podamos simplificar lo máximo posible, lo haremos. Por ejemplo, os dais cuenta que en la multiplicación de esta fracción, este 4 con este 4 se puede ir. ¿Por qué? Porque cuando todos los elementos del numerador y todos los elementos del denominador se están multiplicando a sí mismos,
se pueden hacer simplificaciones directas. Y para ello, al tener aquí un 4 y un 4, es decir, el mismo número, se puede quitar directamente. Por consiguiente, esta multiplicación se me queda 7 partido de 25. Y ahora, más 9 partido de 10. Y vamos a hacer el paréntesis. ¿Cómo quedaría el paréntesis? Pues fijaros en un truco. Siempre que os encontráis una cifra aquí sola y una fracción, para hacer todo esto de golpe, bien, para si tener que hacer el mínimo con un múltiplo, etcétera, etcétera, sería tan sencillo como hacer la siguiente operación. Tiene que tener este tipo, un número más una fracción. 3 por 3, 9, más 1, 10, partido de el único denominador que tenemos aquí, que se ve, que es el número 3. ¿Lo veis? El truco, 3 por 3, 9, más 1, 10, partido de 3. Si hacemos el mínimo con múltiplo, dividimos el mínimo con múltiplo por los denominadores y lo multiplicamos por los numeradores, nos sale 10 partido de 3. Esto es un truco para hacerlo lo más rápido posible, para que nos dé tiempo en el examen de matemáticas a acabar todos los ejercicios. Seguimos, y esto es muy fácil. Numerador por numerador, acordaros, multiplicación de fracciones, numerador por numerador, 1 por 1, 1, partido de 5 por 5, 25. Seguimos, todavía no puedo sumar ni restar fracciones porque sigo teniendo aquí una multiplicación, ¿vale? Y como os he comentado anteriormente, cuando se están multiplicando factores, si tengo el mismo número, fuera, se va, ¿vale? Entonces, 7 partido de 25, y fijaros ahora bien, esto quedaría un 9 arriba y un 3 abajo. ¿Lo veis? 9 partido de 3 es 3. Entonces, en vez de poner lo que es 9 tercios, ponemos el 3 directamente y hacemos mejor las operaciones. Menos 1 partido de 25. Ahí no se puede simplificar nada. Y ya, planteado esto, acabamos el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a acabar? Acordaros que, por defecto, esto está partido de 1. Mínimo con un múltiplo. Muy sencillo. Si tengo aquí el 25 y el 25, por defecto, el mío con un múltiplo, 25. 25 entre 25 a 1, por 7 es 7. 25 entre 1 a 25 por 3, 75. Y 25 entre 25 a 1 por menos 1, menos 1. ¿Lo veis? Y esto al final sería 81 positivo. ¿Por qué? Porque 75 más 7, 82 menos 1, 81 partido de 25. ¿Se puede simplificar? Aparentemente no. Entre 2 no, 3, 5. ¿Lo veis? Esta, la única opción que da es dividir entre 5 o entre 25. Bien, como este no da la opción entre 5 y 25, el resultado se queda así. Vamos a resolver este ejercicio y aparentemente es sencillo, pero os quiero comentar un detalle que lleva a confusión a muchos alumnos, y es este término, menos 3 elevado al cuadrado. Hay muchos alumnos que cogen y dicen menos 3 elevado al cuadrado, una base negativa elevado un exponente par, al final se me queda signo positivo y 3 por 3, 9. Que sepáis que esto está mal. ¿Por qué? Porque si estuviera de esta forma, menos 3, todo ello entre paréntesis, aquí el cuadrado, bien, ¿lo veis?
este cuadrado sí que eleva al menos 3. Y esto sería el resultado de multiplicar menos 3 por menos 3. Y sería 9. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Que menos 3 elevado al cuadrado es lo mismo que menos 1 multiplicado por 3 al cuadrado. Y esto será siempre menos 9. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, menos 3 elevado al cuadrado, si no está todo metido entre paréntesis, siempre es igual a menos 9. Si esto no lo tenemos claro, este ejercicio, que aparentemente es sencillo, bien, lo hacemos mal. Vamos a continuar haciendo el ejercicio. Si os dais cuenta, aquí sí que tenemos un menos 3 entre paréntesis. ¿Lo veis? Como ponía aquí en el ejemplo, aquí hay un menos 3 entre paréntesis elevado al cuadrado. Esto sí que se puede transformar de la siguiente manera. 3 elevado al cuadrado. Esto seguiría siendo 3 elevado a 6. Bien. Y aquí tendríamos 3 elevado a menos 2. Todo ello partido de menos 3 elevado al cuadrado. Acordaros que yo hago muchos pasos, ¿vale? Para que se entienda bien el ejercicio. Alfonso, ¿hay que hacer tantos pasos? ¿Se puede hacer antes el ejercicio? Sí. Podéis evitar algunos pasos, pero cuidado, no intentéis coger el ejercicio y ya poner el resultado final, porque en la mayoría de los casos se equivocan los alumnos. Seguimos. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Pues si os dais cuenta, a mí personalmente, acordaros que es una opinión muy personal, no me gusta trabajar con exponentes negativos. Bueno, pues ya está. 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a 6 partido de menos 3 elevado al cuadrado por 3. Este 3 con este exponente negativo pasa abajo, positivo. Seguimos. Ya no se puede hacer nada más. Siguiente paso. Unificamos todo lo que podamos en el numerador por un lado y en el denominador por otro. Si os dais cuenta, tenemos la misma base, se suman los exponentes. 3 elevado a 8 partido de menos 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado. Y aquí hacemos la simplificación directa. ¿En qué consiste? Si aquí tengo la base 3 y aquí tengo la base 3, bien, en el resultado final, ¿dónde quedará el 3? ¿Arriba o abajo? Bien, arriba. ¿Por qué? Porque este exponente es mayor que este. Entonces, este gana. Lo dejo arriba. ¿Y qué exponente se quedaría? Pues si este tiene 8 y este tiene 2, la diferencia de 8 a 2 es 6. 8 menos 2, 6. ¿Lo veis? ¿Y qué ha pasado con todo esto? Que desaparece. ¿Lo veis? Esto sería el proceso de simplificación de este término con este. Y finalmente, ¿qué tenemos aquí? Menos 3 elevado al cuadrado. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede simplificar? ¿Se puede quitar este término con este o reducir? No. ¿Por qué? Porque esta base es distinta a esta. Acordaros. Y en matemáticas no hay una propiedad de las potencias que indiquen que con esto se pueda hacer algún tipo de simplificación. ¿Lo veis? Pues este sería el resultado final del ejercicio. Primera regla de oro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio? Localizar aquellas bases que son múltiplos de números o que no son números primos, bien, y convertirlas en potencias. ¿Qué quiere decir? Si os dais cuenta, esta base es el número 2, un número primo, bien, el número 5, el número 7,
primo, primo, primo. Pero aquí tenemos el número 8. El número 8 es un múltiplo, ¿bien? En este caso del número 2. ¿Qué quiere decir? Que el número 8 se puede factorizar. Y si se puede factorizar, se puede convertir en potencia. Lo primero, convertir bases en potencia. Importantísimo. El 8, si lo factorizamos, sería entre 2, 4, 2, 2, 2 y 1. Al final sabemos que 8 es igual a 2 elevado a 3. ¿De acuerdo? Y eso es lo primero que vamos a hacer. 2 elevado a 3 elevado a menos 1 por 5 elevado a 3 por 7 elevado al cuadrado por 2 elevado a 3, todo ello partido de 7 elevado a 3 por 5, ¿vale? Por 2 elevado a 0. Siguiente paso. Cuando ya hemos factorizado todas las bases, en este caso solo tenemos que factorizar el número 8, quitamos paréntesis. En este caso solo nos encontramos un paréntesis en el ejercicio que estaría localizado aquí. Y esto es una potencia, es decir, un exponente elevado a otro exponente. 3 elevado a su vez a menos 1 se multiplican y nos quedaría, lo voy a poner aquí, 2. 3 por menos 1, menos 3, multiplicado por 5 elevado a 3, por 7 elevado al cuadrado, por 2 elevado a 3, todo ello partido de 7 elevado a 3, por 5 al cuadrado y por 2 elevado a 0. ¿Vale? Segundo paso, repito, quitar paréntesis. Tercer paso, si nos encontramos en el ejercicio exponentes negativos, ¿vale? Los transformamos en positivos. Y si nos encontramos exponentes que son 0, como es en este caso, lo convertimos a su valor, que es el número 1. Es decir, 2 elevado a menos 3, si quiero convertir el exponente en positivo, quedaría aquí 2 elevado a 3. Y ha ido para abajo en la fracción. Aquí se me queda 5 elevado a 3 por 7 elevado al cuadrado por 2 elevado a 3. Y acá abajo tenemos 7 elevado a 3 por 5 elevado al cuadrado por 2 elevado a 0. Acordaros que el otro día lo vimos, esto es igual a 1. Tiene su explicación, ¿vale? Porque una base elevada a 0 es igual a 1. En este caso, podemos poner el número 1, ¿lo veis? O omitirlo. ¿Por qué? Porque no es necesario. Yo lo voy a omitir. Siguiente paso. Cuando ya he convertido todos los exponentes negativos a positivos y cuando tenía un exponente 0 lo he transformado en el número 1, unificar. ¿Qué unifico? Lo que pueda del numerador por un lado y lo que pueda del denominador por otro lado, ¿vale? Unifico. ¿Se puede aquí unificar estas bases por un lado? No. Es decir, si aquí hubiera tenido un 2 y aquí un 2, ¿vale? Hubiera sumado exponentes y hubiera dejado solo un 2. Pero el 5, el 7 y el 2 no se pueden unificar, no se pueden sumar exponentes. Y aquí tampoco. Entonces, ese paso no es necesario. Siguiente paso, bien, y último, simplificar. ¿Cómo simplificamos? Como expliqué en el vídeo anterior, nos centramos en una base. Por ejemplo, la primera que veo aquí, el número 5. Bien, nos fijamos en el exponente. ¿Quién tiene el exponente más alto? ¿El 5 de arriba o el 5 de abajo? El 5 de arriba tiene el exponente más alto, lo que quedará el 5, la base 5, arriba automáticamente. Pero ¿qué exponente se le quedará a este número 5? La diferencia de este con este. 3 menos 2, ¿vale? 1. ¿Lo veis? La diferencia es 1.
Y ya nos hemos quitado el número 5. Vamos a por el número 7, que es el siguiente aquí en el numerador. Aquí está elevado al cuadrado y aquí al cubo. Entonces, ¿qué 7 gana? El de abajo porque tiene el exponente más alto. Y la diferencia de 3 a 2, ¿cuánto va? 1. Pues se pondría aquí. ¿Veis? El número 1. ¿Bien? Y acabamos con el número 2. Si os dais cuenta, el número 2 tiene el mismo exponente. Al tener el mismo exponente, se simplifican directamente. ¿Qué quiere decir? Que no gana ninguno ni otro. Empate. Entonces, cuando tenga arriba la base 2 con el exponente 3 y abajo la base 2 con el exponente 3, automáticamente se simplifica. Y este sería el resultado final. 5 elevado a 1 partido de 7 elevado a 1. Es decir, 5 séptimos. Si seguís teniendo dudas con las potencias, por favor, contactar conmigo a través del canal. Si te gustó el vídeo, por favor, haz clic en me gusta. Y suscribiros, que seguiremos subiendo muchísimos vídeos de matemáticas. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo.